Que los diáconos, versículo 12, leímos al principio del culto del versículo 8, vamos a ver los últimos dos requisitos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Permítanme que yo creo que nos metemos ya en la familia desde el versículo 11, como vimos el domingo pasado, ¿no? De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora vamos a orar, pero para mí nos estamos metiendo en el versículo 11 si vemos y como va decantando todo, de que está hablando de las esposas de los diáconos. Así que del versículo 11 ya nos estamos metiendo en la familia del diácono. Los bebés, pues me estaban haciendo una seña, los bebés sí, hay cuidado de bebés arriba. Y siguen llegando hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este hermoso y privilegiado momento, Señor. Gracias. Solo quiero explicar tu texto. Es un honor, Señor, a pesar de mí, usas tu texto, Señor. Tus ovejas, Señor, necesitamos de tu palabra. Háblanos, Señor. Que sean corazones receptivos. Quizás no están casados, pero algún día lo estén, y esto le enseñe, Señor. También a las damas. Oramos que tú obres, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Qué privilegio que tiene la iglesia tener familias que sirven al Señor, ¿no? Que honran al Señor. Atravesamos las características que tienen que ver con su carácter de los diáconos. Su honestidad. Hice un pequeño resumen de lo que venimos viendo. Su honestidad. Un hombre que sea lo mismo en la iglesia y en el mundo o en el ambiente secular. No esa dualidad, ¿no? Sino que lo que es en la iglesia lo sea afuera. De una misma palabra, sin inclinación a pecados esclavizantes como el alcohol o lo que sea, ni que busquen un lugar de ministerio para sacar provecho propio. ¿Se acuerdan que vimos Judas? Que se escandalizaba por la ofrenda por el perfume que Marta quebró a los pies del Señor y era un ladrón. Juan dice que sacaba la bolsa. No creo, no pasa nada eso acá, hermanos. Tenemos hombres que son una bendición, obviamente, pero por las dudas, ¿no? Debemos ver eso cuando estamos en nuestros trabajos, estuvimos viéndolo. Tener cuidado con lo que tenés en tu trabajo a tu alcance, no es tuyo, no es tuyo. Hombres que guarden las doctrinas bíblicas, pero no solamente que sepan, sino que con una limpia conciencia, una conciencia sensible a la voz correctora de Dios, de su Espíritu. Yo puedo saber un montón de la Biblia, terminar los 3 años en idear, 4 años, lo que sea, tomar máster, y solamente lo sé, pero a la hora de decidir soy un desastre o un salame. Así, ¿cómo puede ser? ¿Sabes las veces que pasa eso? ¿Cómo puede ser? Vino a la iglesia, tomó todos estos cursos y se casó con un inconverso. ¿Cómo puede ser? Sabía de acá. Satanás también conoce. ¿Cómo puede ser que ahora de su vida está la tipa haciendo cualquier cosa? Tantos años. ¿No les pasa? ¿Ustedes no se preguntan eso? ¿No les pasó? En serio, le digo. Tantos años de iglesia, o estudió conmigo en monte, ¿cómo puede ser? Y ahora está en cualquiera. Bueno, eso es lo que dice Pablo, limpia conciencia. O sea que a la luz de lo que sé, lo vivo. Mi conciencia está sensible. Estos hombres son elegidos entre los que sirven ya, que se destacan en el servicio y en su madurez, pero también son irreprensibles, hombres que ahora son observados por todos. Al buscar a estos hombres, evidentemente hay que considerar el carácter de su esposa también. Si son espirituales, honestas, no controladas por nada, si han sido fieles en todo. Una esposa sin estas características descalifica. El tipo un pastorazo, como decíamos, ¿no? El tipo un pastorazo, pero la mujer es un demonio.
una dulce, ¿viste? Delante tuyo, pero por ahí te cuerea, saca el cuero a medio mundo, mala, ¿viste? Critica a todos. Mala, eso estuvimos viendo versículo 11. Y ahora Pablo termina con dos características. Leemos otra vez el versículo, por favor, 12. Y oramos. Bueno, ya oramos. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Un tema acá, ¿no? Acá el apóstol Pablo se mete con el matrimonio. Hay tantas interpretaciones de este versículo. Pero como condición dice, la traducción sería literalmente hombres de una sola mujer. Hombres de una mujer. Hombres de una mujer. Y también fue en el versículo 2. También esta condición está en el versículo 2. Un obispo, dice Las Américas, la versión Las Américas, debe ser pues irreprochable, maridos de una sola mujer, sobrio, prudente. Ahora, lo tienen ahí, ¿no? Un tema esto. Bueno, primero hay que ver lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Atenti. Para anotar va a estar en el inductivo. No me acuerdo quién le toca el domingo que viene, pero ya está la lista ahí. Lo que no dice el texto es que el diácono debe ser casado. Atenti. Lo que no dice el texto, que el diácono sí o sí debe ser casado. Lo que sí dice es que da una condición a los que ya están en matrimonio. Pero se ha metido eso en la iglesia, que el diácono sí o sí tiene que estar casado. Pastor, tiene que estar casado porque después ¿cómo va a aconsejar a matrimonio un diácono? Pero el diácono, ¿a qué es llamado? ¿A aconsejar o a servir? A servir, lo están viendo ustedes. No está llamado a ser ni pastor ni ser consejero. No tiene por qué ser casado. Es más, si es soltero, es mejor. ¡Oh, pastor, qué está diciendo! Como el diácono soltero en la iglesia que yo estaba, los diáconos sí o sí tenían que estar casados. ¿Y qué importa? La iglesia, la Biblia no dice eso. Es más, te digo, la Biblia se inclina a mostrar los beneficios del ministerio del soltero y las trabas que tiene un casado. ¿Qué está diciendo, pastor? Miren, acompáñenme, 1 Corintios 7. Hay un contexto acá, pero Pablo dice, el que se quiere casar, que se case, es bueno. Pero el que se quiere quedar soltero es mejor. No voy a dar eso, por si me meto acá a predicar, hermano, me voy del tema. Da 1 Corintios 7, 32 en adelante, 6 razones para no casarse. Está buena, ¿no? Para un mensaje. Ahora, yo quiero que todos se casen, hermano. Por favor, no interpreten esto. Pero Pablo está hablando ahí de los beneficios que tiene la soltería. Interesante. Cuando pones al Señor en primer lugar. A veces tenemos que tener cuidado, ¿no? De decirle a un soltero, presionarlo, te tenés que casar. En el Señor, estábamos hablando de soltero en el Señor. Tenés que casar. A veces, ¿saben que una vez escuché una joven, no voy a decir quién, pero que dijo, tenés que apurarte porque se te pasa el tren? ¿Cómo va a decir eso? Y ahí agarrá el primer salame que se te viene porque estás solo o sola. O solo y agarrá la primer salame también, porque hay salame y salamines. Y tomá la peor de decisiones por desesperación. Cuidado con los consejos que damos. Ya estás grandecita, ya estás grandecito, tenés que casarte. ¿Y qué tiene? Lee después 1 Corintios 7 en tu casa. Pero miren, 32 por favor, si lo podemos leer. 7:32. Leemos eso. Da para predicarlo. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Perdón, los que dicen que el diácono tiene que ser casado piensan, está bien, quizá con el mejor corazón que tenés, venís adoctrinado con eso, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿El soltero de qué tiene cuidado? ¿Y el casado? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Es así, hay que llegar a fin de mes, hay que pagar esto, hay que pagar la prepaga, hay que pagar la luz, hay que pagar... El soltero, bueno, no me quedó para esto, no importa. Yo puedo servir al Señor. No tiene esas presiones. Está muy bueno. Después lean 6 razones para no casarse. Igual, si el Señor te provee una esposa, el que haya esposa, haya el bien y alcanzó el favor de Jehová. O sea, seamos equilibrados en el contexto de 1 Corintios 7. Pero sí, Pablo dice que, imagínate un diácono soltero. El diácono soltero puede venir a arreglar el caño en la iglesia, estar hasta cualquier hora. No me espera nadie. Yo disfruto estar soltero. Yo llego a casa, me hago algo. El caso no, tengo que llevar a los nenes al doctor, hoy tengo un turno. Y vos tenés que ser considerado, hermanos, con los diáconos en la iglesia. Porque tienen familia, no son superhombres. Y otra vez hablaba con un hombre de nuestra iglesia, en nuestras reuniones, y se corta el hilo. No, pero que el ministerio del Señor está primero. No, está primero la familia. Y esos hombres laburan, se levantan temprano. Entonces las reuniones de diáconos tienen que ser consideradas con esa gente. Tiene un ministerio. Si no tenés diácono soltero. Y listo. Hermanos, pasamos de eso. Lo que no dice, pero lo que sí dice, y eso es interesante, porque algunos padres de la iglesia, por ejemplo, Tertuliano, Crisóstomo, y en desacuerdo con otros explicadores, Jerónimo y Orígenes, estos traductores y comentaristas en los principios de la iglesia son de la opinión de que Pablo acá está refiriéndose a hombres viudos. Por consideración, estos viudos no podían casarse de nuevo. Ellos interpretaban que estos hombres debían quedarse como están. Y uno no puede excusar el intento de hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga, cuando el original dice marido de una mujer, pero no está hablando de un viudo, porque Pablo dice, es mejor que se case. Entonces, y bueno, más tarde en la historia, miren qué interesante, más tarde ellos mismos comenzaron a exaltar el celibato y la virginidad por sobre el matrimonio. Lo pusieron como un requisito. Horrible, ¿no? Cuando queremos hacer que el texto diga lo que nosotros queremos que diga. No, dice marido una sola mujer. Entonces, ¿a qué va? Miren 1 Timoteo 5:9, por favor, al 10, hermana. 1 Timoteo 5 al 9 al 10. Acá habla a mujeres, miren. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Hay 2 puntas que apunta este texto. Una, que la relación matrimonial debe ser un ejemplo a los demás en fidelidad a su única esposa. Única esposa. Saca la viudez. Porque la Biblia aprueba y te anima a casarte de nuevo en el Señor. Después lo vamos a ver. En el Señor. Buscando esposa o esposo creyente. No te vas a meter con un incrédulo. ¿Viste? Yo es igual. Pero acá está hablando y advierte en cuanto a la fidelidad matrimonial lo importante que era ser fiel a una esposa. Si bien en la iglesia primitiva había mucho divorcio y muchas parejas casadas de nuevo, eso lo vamos a ver, también apunta a no tener otro esposo por ahí, otra esposa. Muchos comentaristas hablan de eso. Ser fiel a la esposa, cuidar el matrimonio. Éxodo 20, no lo busquen. Dice, no matarás, 20:13. El 14 dice, no cometerás adulterio, como que está ahí. Y el 15, no hurtarás, lo pone como un pecado. Y en el Antiguo Testamento el pecado de adulterio era considerado como el gran pecado. Un grande mal. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir, tenía pena de muerte. El adulterio era conocido como el grande pecado ¿se acuerdan cuando Abimelech reprocha la mentira de Abraham, que le dice, mi hermana?
También se conocía como el grande mal. Marido de una sola mujer. Que tengas una sola esposa, no esposa y amantes. Por un lado es eso. Fíjense eso. El adulterio era conocido de esa manera y en 1 Tesalonicenses 4:3, Pablo advierte que este problema también había en las iglesias. Es interesante, un año estudié eso, que mucho del adulterio a veces ocurre en las mismas iglesias cristianas. Se pasa la barrera, se salta la soga, se abusa de la confiabilidad. Porque esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Sí, yo estoy leyendo las Américas, está bien. Que cada uno de vosotros, o esta es las Américas, esa es la América, que cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso. Ahí dice esposa, traduce Reina Valera 60. Vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Eso está aludiendo a un pecado sexual, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Grande pecado. Pablo advierte a la iglesia de Tesalónica, ojo también con tus ojos, tu mirada, guarda tu santidad, ojo con tu esposa, tu esposo, tu cuerpo, no traspases sexualmente los límites con un hermano en Cristo también. Ustedes saben, hermanos, muchas de estas cosas ocurren aún dentro de las iglesias. Pastores que se van con mujeres y también esposos o esposas que se van con otros hombres dentro de la misma congregación. Espantoso, horrible. Jóvenes también. Pablo, aquí vemos la tremenda exhortación que daba a los tesalonicenses a no defraudar a un hermano maritalmente en este asunto. Comprendía inmoralidad sexual y tenía que ver con esposas, como sucedió en Corinto. Terrible. Hemos sabido eso en seminarios, en iglesias muy conocidas, que han terminado mal. Estudiante, vos decís, ¿cómo puede ser en un lugar que vos decís lo más parecido al cielo, ¿no? Y la esposa de uno se metió con el esposo de otro, en medio de un seminario. Ustedes deben tener un montón de anécdotas de este tema. Pero Pablo en 1 Tesalonicenses habla de eso. Por eso, marido de una sola mujer, esposa de un solo marido. La infidelidad, miren, en Corintios, 1 Corintios 5:1, era un desastre. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como ni siquiera en el mundo hay. ¡Qué espantoso! Al extremo que algunos tienen la mujer de su padre. Obviamente sería la madrastra, ¿no? ¡Qué asqueroso! Bueno, conocen el contexto. Pablo disciplina este caso y se ha entregado a Satanás. La infidelidad y la promiscuidad sexual que estaba unido al mundo antiguo era terrible. No hay nada nuevo al igual que hoy y el matrimonio no valía nada al igual que hoy. No valía nada. Pero más allá de eso, Pablo también resaltó el hecho de que no aprobaba, y eso lo dice con todas las letras, aunque creas por ahí que cuando se rompe el pacto se rompe el matrimonio, la Biblia no dice eso. No dice eso. No aprobaba el divorcio y no aprobaba el nuevo casamiento. Lo vimos en membresía, ¿se acuerdan que lo vimos con todos ustedes? Y eso lo deja bien claro. Ahora, es interesante que lo estudiamos con nuestra iglesia. No lo colocó como requisito para ser parte de la iglesia. Si una persona venía casada de nuevo, en segunda nupcia. Pero sí lo colocó como requisito para ser pastor y diácono.
Y acá aparece. Por eso creemos que en Corinto y en Éfeso estaba lleno de esta clase de situaciones. Y Pablo dice, este es el límite. Estas personas son parte de la iglesia. Llegaron así y el Señor los limpió. Pero para ser pastor y diácono, tiene que ser marido de una sola mujer. 1 Corintios 7:10. 1 Corintios 7:10. A los casados, vamos a aprovechar a quien lee hoy. 7:10 al 12, por favor. Hasta el 13. Pero a los que estén unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Siempre Pablo abogó, inspirado por el Señor, a no disolver el matrimonio, aunque estés casado con un incrédulo, que llega hacia el Señor. No una... Igual, hermanos, pero esto también te ayuda a ver que si sos creyente no te metas con un incrédulo, porque la vas a pasar mal. No porque la iglesia te va a castigar, sino porque el pecado trae consecuencias. Pero aún así, si llegan al Señor, dicen, no se separen. Y miren el 14, qué lindo. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Es interesante este pasaje, muy interesante. Y la mujer que no es creyente se santifica por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Estos pasajes son para predicarlo otra vez, ¿no? Pero te está diciendo la influencia que puede dar una esposa creyente teniendo un marido incrédulo o un esposo creyente con una esposa incrédula, y que tus hijos pueden conocer a Cristo. Pero Pablo ahí te dice en el versículo 10 que si te separás no te volvés a casar. No puedes sacar eso de la Biblia. No lo puedes sacar. O sea, el matrimonio es para toda la vida, no es hasta el primero o segundo conflicto. Si bien existía el divorcio, y el Señor fue claro en cuanto a ello cuando le preguntaron, nunca la Biblia te dice que te podés casar de nuevo. Nunca. Pero la gente llegaba hacia las iglesias. Y no ves en el Nuevo Testamento que diga, bueno, tiene que dejar su nuevo esposo. No, pero me casé, este es el segundo matrimonio. Vamos a hacer como el bautismo. Mi 8º matrimonio. Mi 9º matrimonio. Bueno, tenés que dejar todos los anteriores. Volver al primero. ¿Dónde lo ves eso? No lo ves. En el Nuevo Testamento no lo ves. Ahora, lo que sí ves, Marcos 10, 2 al 8, miren cuando los fariseos se acercan al Señor para ponerle a prueba. Marcos 10, versículo 2 al 10. ¿Y se le acercaron? Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No, pero nosotros creemos en lo que dice Mateo, dice, por causa de fornicación, sí. Estudiá lo que era causa de fornicación de Mateo, que está hablando judíos. Marcos está hablando gentiles. Pero lo que Pablo resalta acá y levanta en alto es el valor del matrimonio. Y en el caso de los diáconos y el pastor deben ser un modelo de eso. Deben ser un modelo. No puedes poner un diácono divorciado y casado nuevo. No puedes poner un diácono que es medio, galán con las mujeres y no sé,
tenés sospecha, porque ves cada cosa en las iglesias, hermano. Vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo llegó ahí? O este pastor. Es muy claro en las Escrituras en cuanto al divorcio y nuevo casamiento. Es terminante. Y es evidente que las iglesias primitivas estaban llenos de hermanos en este estado. Pero el límite estaba en la estampa de un pastor o un diácono, exaltando el modelo original. Fíjense que Marcos es interesante porque en Marcos 10:6 el Señor agarra la problemática y va a la Escritura y al modelo inicial. Agarra la Escritura. Pero así no dice la Biblia. Así no fue en el principio. Y va hasta el principio de la creación. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo hablaba de esto y Corinto se ponía chiquitito y se escondía. Porque en el versículo 11 dice, y esto erais algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermosura, ¿no? Todo eso éramos. Así que, paréntesis, estás llegando hoy al Señor, estás escuchando este mensaje, si yo soy uno de esos. Quizás soy homosexual, yo fui un estafador, estoy siendo un estafador. Estoy escuchando esta predicación y digo, a mí me habló porque yo estoy en adulterio, soy idólatra, vengo de tal iglesia, de adorar tal cosa. El Señor no es que te recibe así como está. El Señor mata a Jesús en la cruz por todos esos pecados, para perdonarte y limpiarte, pero tenés que ir a Él. Pablo acá está describiendo, estos eran ustedes. ¿Por qué eran? Porque fueron a Cristo. Usted necesita ir a Cristo. Cerramos el paréntesis. Y hermano, el primer entonces requisito de esta mañana que Pablo apunta en cuanto a los diáconos es su matrimonio. Es el matrimonio. El matrimonio del diácono, el pastor, debe ser un modelo de pureza, del trato de uno con otro, de durabilidad. Debe ser casado una sola vez. No es la regla de una iglesia, es el mandato divino, como en el principio de la creación. A menos que enviude. A menos que enviude. Primer requisito de hoy, marido de una sola mujer. ¿Cómo está tu matrimonio? Ahora seguimos con este tema. Hay luchas, hay peleas, hay conflictos. Quizás es un buen momento para evaluarte. Pero miren, seguimos. ¿Qué es lo que dice el versículo? Seguimos con el versículo 1 Timoteo. Volvemos a 1 Timoteo 3, versículo 12, por favor. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Segundo requisito, dice su gobernabilidad. Que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Ancianos y diáconos que gobiernen bien su hogar. Y cuando preguntamos a un varón, por ejemplo, te preguntamos, ¿qué es ser, por ejemplo, qué significa gobernar el hogar? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Cuál es el rol bíblico de un hombre en el hogar? A ver, vamos a preguntar. Gabriel. Tomás. Liderar. Bien, ahí va tomando. A ver, Absalón. Que sea la cabeza. ¡Wow! Bien, no, que sea el macho del hogar, que sea el que lidere, el que lleva los pantalones. Bueno, es interesante ahora estudiar esto. Lo que dice en lo que es el rol bíblico en el hogar. Muchos van a decir liderazgo, llevar los pantalones, gobernar. Pero ¿qué es el liderazgo en el hogar? ¿A qué apunta Pablo con esto? La palabra gobernar es la palabra proistemi
y significan, miren, cuidar, ayudar, ocuparse, dirigir. Aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, significa pro, delante, istemi, estar delante. Sí, por eso, pastor, somos lo que nosotros estamos delante, llevamos los pantalones. No. Significa estar al frente, presidir, ejercitar posición de liderazgo, estar a la cabeza de... Sí, pastor, por eso, hasta ahí viene todo bien, todos anchos, ¿no? Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con dirigencia. Ahí está la palabra prostemi, el que está adelante, al frente. Os rogamos, 1 Tesalonicenses 5:12, Romanos 12:8, 1 Tesalonicenses 5:12, nos dice, os rogamos, hermanos, ¿qué dice, hermana? ¿Qué? ¿Reconozcáis? Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os presiden, prostemi, guiar, liderar, dirigir. También es ser activo en ayudar, ocuparse en asistir, esforzarse. Vamos a estudiar esta palabra. ¿Qué significaba? Su significado era estar a la cabeza y dirigir, pero siempre con el matiz de cuidar. La autoridad de su gobernabilidad descansaba en cuidar, trabajar, dirigir. Esta palabra, estudiando esta palabra en el original, se puede ver como personas que podrían proveer, proteger y presidir. Para que nos dé un resumen. Proveer, proteger y presidir. Es interesante, el diácono se debe caracterizar por proveer a su familia. Diácono y pastor. Proveer, el liderazgo es proveer. Es eso. Una de las razones de dejar al padre y a la madre cuando te casás es porque el proveedor del nuevo hogar ahora vas a ser vos. Es un desprendimiento económico, debería ser así, ¿no? Desprendimiento económico de tus padres, y ahora el que paga la cosa es mi yerno. Pablo dijo, ordena también estas cosas, especialmente para que sean irreprochables, pero si alguno no provee para los suyos, estoy leyendo 1 Timoteo, seguimos en Timoteo 5, 8, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El contexto de esto es el sostén de las viudas, que si tenía familia, la familia la debía sostener, creyente, ¿no? Y decir, bueno, si son creyentes, puedes sostener a tu propia hija. Estás diciendo que sos creyente y no puedes sostener a tu familiar. Pablo dice, sos peor que un incrédulo. Era cortante, ¿eh? Sin anestesia. Debe ser el creyente un ejemplo de proveedor. Un hombre fue diseñado por Dios desde antes de la caída. Miren, hermano, la caída en pecado no significa que el trabajo empezó ahí. Antes de la caída y en el Edén, el hombre trabajaba. Dios lo hizo. Lo puso a labrar el huerto. ¿En el cielo laburaremos? Yo creo que sí. Dice que serviremos día y noche. Así que, no, pero el trabajo es condición de la caída. No sea vago. No sea vago. Los diáconos que trabajan, los diáconos que debemos buscar, deben ser diáconos que laburen, que sostengan su hogar. Y si te querés casar, hermano, búscate un laburo. Si que estás soñando ahí platónicamente con una chica, ¿con qué la vas a mantener? Primero, fíjate si podés mantenerte vos. ¿Cómo vas a formar una familia que tu mamá o tu papá te mantengan? ¿Saben el porcentaje de jóvenes hoy día que es un desastre? ¿Tienen hijos? Se lo mantiene el padre o la madre. ¿Se casan? ¿Dónde viven? Con los padres. Bueno, no entramos. Yo sé que
Yo también viví con mis padres. También viví, sí. Y muchos viven así. Lamentablemente la economía argentina no da para comprarte un departamento y vivir solo. Pero bancate vos. O sea, a menos que te quedes sin trabajo, tengas una imposibilidad física. Pero la idea, miren, dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y ese dejar a su padre y su madre, que lo vimos en Efesios, es independencia. Yo soy de la idea ahora, hermanos, un pastor amigo, muy amigo en Lobos, que fui en la última conferencia que tuvimos, me decía, yo tomé la idea de que en 20, 25 años el pibe que huele, que se vaya a vivir solo y se mantenga, que se independice. Porque si no creas salames que se quieren formar una familia y vivir de los padres. No se sabe mantener solo. No quieren mantenerse solos. ¿Sabes la cantidad que hay así? Entonces, el primer indicio de autoridad del liderazgo de esta palabra proestemi es proveer. Provee. Sos vos el que tiene... Tenés que fijarte eso en un diácono, ¿no? Si se rompe el lomo y provee para su casa, su esposa, que vos ves que es un tipo que labura, se hizo cargo de todo. Eso es muy buen indicio. Necesitamos hombres que laburen, que se rompan el alma, hermano, que lleguen cansados a la casa. Esa es la voluntad de Dios. Así nos creó Dios. Tenemos una cultura del no trabajo, ¿no? Cuanto más fácil, mejor. Y tenemos nuestros padres que se rompían el lomo laburando y no había toda la tecnología que hay ahora. Hoy, viste, todos son de cristal. Ay, no, lo escuché en la predicación de Alejandro, ¿no? No, esto no me gusta porque me sacó callos en la mano. No me gusta, voy a buscar un trabajito más. No, vine todo transpirado. ¿Cómo voy? No quiero ese laburo. Ay, de albañil, no. Hablo con los vecinos que laburamos juntos y dicen, ¿sabes que no consigo gente para laburar? Los pibes no quieren laburar. Están en el laburo y están con el celular todo el tiempo así. Una manga de inútiles. La primer condición que te muestra de una persona que va a tener un hogar, es la palabra proestemi. Provee. La segunda, miren, protege. La Escritura lo dice. Entonces el Señor Dios, en Génesis, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara. Y es interesante porque dice, lo cuidara. Tiene que ver con esta palabra, lo cuidara. Literalmente, esta palabra significa pendiente de sus necesidades. Bueno, lo que nos gusta el huerto, lo que nos gusta labrar la tierra, nadie labra la tierra, vas a la verdulería, tenés la verdura, hasta lavada tenés la... No sabes ni de dónde sale, ni cómo se cultiva. Pero lleva un laburo, ¿no, justo? Lleva un laburo. Lo cuidara, tiene que ser pendiente de sus necesidades, el yuyo, sacarle, podar, dar vuelta a la tierra, no le pongas tanta agua, fíjate esto. Eso tenía que hacer Adán, lo cuidara. Como cuidar de un anciano, como cuidar de un enfermo. Es la idea de cuidar de Romanos 12:8, los que presiden con solicitud, cuidar con responsabilidad. Por eso Tito, en Timoteo 3:5, 1 Timoteo 3:5, por favor, si lo podemos leer, dice, pues si un hombre... Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso esa palabra gobernar, proestemi, también es cuidar. Si no sabe cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? O sea, nosotros velamos, hermanos, velamos por el cuidado de nuestra familia. Estamos ahí, nosotros estamos llamados a molestar y estar mirando todo el tiempo. Cuidar. No como Elí, ¿no? Que dice, cómodo, sentados. Murió cómodo, desnucado. De lo gordo y lo inútil que era, porque no lo cuidaba. Pero la idea de esta palabra es cuidar. Así también deben amar Efesios 5:28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres. Miren esto. Como a sus propios cuerpos. Pablo usa un símil ahí, está diciendo algo que sabemos y en la cultura pasaba, así como ustedes cuidan tu cuerpito, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta
y lo cuidan, ¿no? Comemos. El hombre nos gusta comer. Un buen asado. Y te duele algo, che, flaca, me duele algo, ¿qué puedo tomar, no? Y estás viniendo corriendo ya para ver cómo cuidar que te cayó mal la comida. Cuida. Pablo usa una ilustración tan de todos los días. O sea, todos los hombres nos gusta sustentar nuestro cuerpo y cuidarlo, mantenerlo. Bueno, así debes hacer con tu esposa. 1 Pedro 3:7, por favor. De paso se lo lees a Chi. 1 Pedro 3:7. ¿Y ustedes? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, miren esta traducción, las Américas, creo que es las Américas, no lo puse acá, pero las Américas. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y me gustó la palabra sabiamente, nos habla de ser sensibles a sus necesidades físicas y espirituales. Gnosis es la palabra, conocimiento. En otras palabras, ser considerado, respetuoso. La insensibilidad construye paredes dentro del matrimonio. Por eso tenemos que preguntarnos siempre, los que somos casados, ¿conoces la necesidad de tu esposa? ¡Ey! Sí, pastor, yo laburo y le dejo la plata ahí. No. No es eso. Yo laburo todo el día. Ahí toma. ¡Wow! ¡Qué hombre! No está hablando de eso, Pedro. Necesidades de tu esposa. Y no estamos hablando de necesidades sexuales. Necesidades emocionales. Si necesita un calzado. Ellas necesitan que vos veas que te preocupás por su necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? O te anticipes. Yo me acuerdo, le decía a mi esposa, salió del retiro ayer. Después me reía con todo lo que les pasó, que fue bueno, ¿no? Le animé a ir. No, pero es lejos. Dale, le va a hacer bien. Y le hizo bien, ¿no? Menos la culebra de medio metro. Después me dijo el calor, bueno, esto. La culebra en el baño, no durmieron algunas mujeres, se treparon a las camas. Una culebra sí. Después vino una mujer, le agarró la cabeza, la sacó y todas gritando. Bueno, no importa, pero vos anticipás eso que le va a hacer bien. Va a ser de motivación, va a ayudarle en su fe, en su comunión. Yo creo, hermanos, que a veces no miramos esto. Por eso es cuidar también. Esa es la palabra proestemi. Cuidar. Liderar también, obviamente, pero miren, último término. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, esa es la idea de cuidar tu corazón, cuidar de tu esposa. El liderazgo está viendo eso, de ser cuidadosos con nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, todo esto te lo digo, cuida de la doctrina, pero también cuídate de ti mismo. Pero por último dice, guía, preside y guía, obviamente. Esa es la idea de proestemi. El énfasis de ser cabeza no está en gobernar o mandar, sino cuidar a los que están debajo, ser líder, ser responsable. Es el que se ocupa. Es el que se ocupa. John Piper dijo lo siguiente, el llamado al liderazgo es un llamado a humillarnos, a tomar responsabilidades, es un llamado a tomar el riesgo de orar como nunca hemos orado antes, a estar constantemente en la palabra, a ser dados más a planear, a ser más intencionales, ser más considerados, ser disciplinados, ser ordenados con nuestras vidas, a ser tiernos, a ser sensibles, a tomar iniciativa para asegurarnos de que haya tiempo y un lugar para hablar con nuestros hijos, nuestra esposa, acerca de lo que necesitan hablar.
a estar listos si es necesario entregar nuestra vida por ellos. ¿Qué es ser un padre de familia entonces? ¿Qué es ser un esposo? ¿Cuál es el rol del hombre en el hogar? Entonces, se le nubló ahora, ¿eh? Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. No es el macho que la mujer se debe someter y respetar. Se va a someter, se va a respetar cuando vos seas esto. Si no, olvidate, vas a tener una lucha continua hasta que venga el Señor. Porque tu esposa va a ver que vos no te preocupás en nada. No sos líder, sos el que mandás nada más. Hermanos, un diácono debe ser eso. Gobierna en su propia, también gobernar sus propias casas, gobernar sus propios hijos, dice, sus casas, su familia. Por supuesto, la salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos. Mira, yo te digo, si vos estás pensando que por tener una familia fiel, bíblica, todos tus hijos se van a salvar y van a ser fieles al Señor, te equivocaste. No es una promesa. Pero el Proverbios dice, instruye al niño y se apartará. No, el Proverbios no da promesas. Lo estudiamos en Idear, no me acuerdo dónde están los chicos ahora. Te da verdades. Es un libro de sabiduría. Si no, también dice, cuando Pablo habla del carcelero de Filipos, ¿no? ¿Serás salvo tú? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos nuestros familiares estarían en el cielo, ¿o no? No es una promesa. Fue salvo porque Pablo le predicó y porque Dios quiso que sean salvos. En Segunda de Reyes, no lo busquen, miren, Segunda de Reyes, lo vimos con matrimonio, 21. Anótenlo para verlo en casa, porque si no, no lo termino. 19 al 21 vemos a Amón, este personaje Amón. Hizo lo malo. ¿Lo podés leer? ¿Lo tenés? Dale. Son 2 versículos nada más. 21 al 22. Segunda de Reyes, 21, 19 al 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Bueno, después lo pueden leer. Malísimo, ¿no? Hizo todo lo malo, idólatra, terrible. Una asquerosidad al tipo. Y vos decís, ¿este tipo así puede tener un hijo piadoso? Mirá lo que pasó después. Segunda de Reyes 22. Lee el último versículo del 21 y el 1 y 2 de 22, por favor. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Amón que muere. Y miren 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Fíjese que no dice anduvo en camino de Amón su padre. Va atrás a David. ¿Cómo puede ser? Explícamelo. Ahora miren esto, cómo termina. Hay más pasajes en la Biblia, seguramente usted se va a dar cuenta, sí, yo conozco tal pasaje también, que el padre fue un desastre, el hijo fue piadoso. O el hijo fue piadoso y los hijos fueron malos. Miren, Segunda de Reyes 23, 31 al 32. 23, 31 al 32. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. ¿Quién era? Este es el hijo de Josías. Estamos viendo 3 generaciones. Hijo de Josías, miren, de 23 años, sí. Y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Uh-huh. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Acá no lo nombra Josías. ¿Cómo puede ser? Y algo mal hizo Josías. No sea salame. Qué fácil es decir eso, ¿no? También de los hijos de Samuel. Y Samuel Josías hizo una gran reforma en Israel, volvieron a la Pascua. Bueno, lo que te quiero decir, hermano, es que diácono y hombre de familia, gobiernen bien sus hijos. Mientras tus hijos están en tu casa, da lo mejor.
Da lo mejor al Señor. Proveyendo, protegiendo, cuidándolos con ternura, nuestro tiempo con ellos, orando con ellos, viviendo con ellos, haciendo recuerdos con ellos, invirtiendo. Y el resultado, como había un himno, es del Señor. Ya después ellos deciden. Ya está entre ellos y el Señor. Y orando, nos lleva a orar. No te quiero desanimar, pero es una verdad. O sea, vos no lo vas a salvar a tus hijos, pero le vas a dar el Evangelio. Se lo vas a dar por la boca, por todos lados, continuamente. Pero después el resultado es del corazón de ellos con el Señor. Y terminamos. Por eso, busquemos diáconos así. Un diácono bien elegido reúne estas características, un matrimonio. Vos ves que es un tipo abnegado con su hogar, con sus hijos. Hay 2 recompensas, terminando. Versículo 13. Hay 2 recompensas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que han servido bien como diáconos, es interesante, miren, se han observado el texto, dice, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza. 2 recompensas. Obtienen para sí una posición honrosa, 2, y una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, son hombres puestos, como diríamos, en un pedestal. ¿Vieron esa frase que lo pusieron en un pedestal? Sí, y es bíblico. Lo que está diciendo es que no se trata de arrogancia, porque un diácono humilde no busca esto. Sin embargo, a los que sirven en una auténtica humildad, Dios los exalta. Por eso, hermanos, si sos elegido, la iglesia ve cualidades en vos y los hombres ven y te dicen, mira, pensamos en vos, wow, es un honor. Es un honor servir al Señor. Es un honor. Y las iglesias también les exalta y les ama. Te están diciendo, macho, ponemos toda nuestra confianza en vos, vas a manejar nuestros recursos. Vas a decidir sobre nuestros recursos. Es un honor. No es un peso, no, yo no quiero ser diácono, no, me están mirando después todo, con todo lo que dijo el pastor, no, me tengo que andar cuidando. No, ¿cómo? Bueno, un salame. Ese sí, ¿cómo va a pensar así? No, yo no quiero eso porque me van a estar mirando todo. Es un honor, hermano, es un privilegio. Te van a estar mirando, seas diácono o no seas diácono, te digo, Te va a estar mirando tu esposa, tus hijos, todos te van a estar mirando. Es un honor. Y por último, lo que me llamó la atención, dice, gran confianza en la fe. Yo pensé que era la confianza en la iglesia, por supuesto la iglesia confía, pero está hablando de que ellos, su fe es afectada por el Señor y adquieren confianza en servirlo, en el buen sentido, confían más en el Señor. Y hay algo interesante en la historia de los diáconos bíblica y en las iglesias, que son llamados a ser diáconos y la mayoría de ellos transgreden ese puesto. Lo vieron en Hechos 6. Ustedes pueden decir, pero Esteban no fue llamado a ser diácono, a servir a las mesas. Y terminó dando su vida predicando el Evangelio. Eso es. Su fe se desarrolla más, porque Dios así lo hace. Su fe crece. Son muy animados, con todas estas características, esta humildad, con su familia, son apoyados, pasan, y muchos pasan. Mariano fue diácono, Dardo fue diácono, muchos de los pastores comenzaron siendo diáconos. Dios lo hace. Los 6 hombres fieles elegidos en Hechos no paraban de compartir su fe, Dios les dio gran confianza al testificar, no paraban. Felipe después en Hechos 8. Un diácono con una vida honesta que reúne estas características no calla. Crece. Luego ves que dice, wow, ya no lo vemos como diácono, lo vemos como pastor. Hermoso. Por eso, hermanos, que dentro de nuestro campo de servicio, diáconos, muchas veces de allí Dios levanta pastores
Pasa en nuestra iglesia, ha pasado en otras iglesias. Hombres que comienzan sirviendo en tareas sencillas, Dios les confirma y los llama para el ministerio. Apartadme a Bernabé, me es útil para el ministerio. Qué lindo. Hemos estudiado las 7 características de un diácono y en estas últimas la importancia de su matrimonio, su liderazgo en el hogar y cómo Dios exalta a un hombre fiel. ¿Cómo está tu relación en la familia? Esposa, repasando el versículo 11 creo que es, te evaluaste, si vas a ser esposa de un diácono, o sos esposa ahora, aunque no sea diácono tu esposo, sos un apoyo, sos un estímulo, o sos una creadora de escándalos, dijimos, creadora de escándalos, haciendo pequeños fuegos ahí. Tenemos que tener calumniadoras, usó la palabra, ¿no? Diabólica. Tenemos que tener cuidado. Pero hermanos, que el Señor levante diácono en nuestra iglesia es un honor. Más que la Escritura, más que la Escritura. Es un privilegio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué lindo ver todas estas enseñanzas. Qué edificante y desafiante, Señor. Aprender lo que es el liderazgo. Proveer, presidir, Señor, cuidar. Cuidar de nuestra esposa, cuidar de nuestros hijos. Señor, ser fieles en eso. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Ayúdanos en los matrimonios a ser fieles con tantas cosas que pasan, Señor. Ser fieles, ser fieles. Gracias por esta hermosa iglesia y como dijo Tomás recién, todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias en tu nombre. Amén, Señor.